Bien, entonces vamos a comenzar con la primera. Dice, bueno, escribir verdadero si la afirmación es verdadera o falsa o una F si es que es falsa, ¿ya? Y la A dice que la probabilidad de un suceso indica el grado de posibilidad de que ocurra el dicho suceso. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. ¿Ya? Okay. ¿Qué dice el resto? ¿Qué creen? Dice la probabilidad de un suceso, ¿ya? La probabilidad de un suceso, indica el grado de posibilidad de que ocurra dicho suceso. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Ya, sí, efectivamente. Cuando yo digo tengo una probabilidad de tanto de que ocurra, ¿cierto? Tengo una probabilidad de, eh, indica, ¿cierto? Cuán posible puede ocurrir dicho suceso. Por ejemplo, lanzar una moneda que salga cara, ¿ya? Entonces, eso es un suceso, ¿cierto? Que salga cara. Y cuando yo digo, tengo, por ejemplo, yo tengo hoy día un 40% de probabilidad de que llueva. Cuando digo 40% de probabilidades, es la posibilidad de que ocurra lo que estoy tratando de decir, o sea, que llueva. Por lo tanto, en este caso sí. En este caso es verdadero, ¿cierto? Cuando yo digo, ¿cierto? Que la probabilidad de que ocurra, ¿ya? Ahora, dice, la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Qué creen ustedes? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué habíamos conversado ayer? Lo mismo en porcentaje, ¿cierto? El porcentaje más chiquitito era el 0% y el más grande era el 100%, ¿cierto? Y que si nosotros lo transformábamos a número era 0 y 1. ¿Sí? Ya, entonces está correctamente esto y es verdadero, ¿cierto? Ahora, la C dice, si la probabilidad de un suceso está próximo a 0, o sea, está muy cercano al 0, el suceso es poco probable. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? Cuando está muy cerquita del 0, cuando yo tengo el 0,00005 de probabilidades, eso es porque es poco, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque es poquito. ¿Ya? Ahora, dice, la probabilidad de un suceso seguro es 1. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Era como cuando yo tenía el ejemplo de las bolitas de color rojo. ¿Ya? Si yo tengo pura bolita de color rojo, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bolita roja? 100, ¿cierto? 1. ¿Sí? Entonces, 100% probable que ocurra. Entonces, exactamente esto es verdadero. Dice, la probabilidad de un suceso imposible es 0, es menos 1. Falso. ¿Cuál es la probabilidad de un suceso imposible? Es Cero. Cero. exactamente, ¿cierto? Porque obviamente recordemos que las probabilidades están entre 0 y 1. Por lo tanto, no va a existir una probabilidad que sea mayor a 1 o una probabilidad que sea menor a 0. Entonces, exactamente. ¿Ya? Ahora, podemos colocar acá de 0, ¿ya? Para que no... Para, entre comillas, alguien diga, pero bueno, ¿cuál es la respuesta? Ya, es 0. Ya, pero en realidad no es necesario. Acá no tenemos que justificar las falsas, pero lo vamos a hacer igual nosotros. Dice, cuando se repite un experimento aleatorio muchas veces, la frecuencia relativa con que aparece un suceso tiende a la probabilidad del suceso. Verdadero. Y es verdadero, ¿cierto? Nosotros ayer lo vimos cuando hacíamos el lanzamiento de la moneda, el cada sello, y después nosotros lo graficamos. Al principio estaban como súper separados, pero a medida que mientras más veces se repetía, cada vez la frecuencia relativa tendía a nuestra probabilidad del suceso. ¿Ya? Entonces esto sí es verdadero. Cada vez que mientras más uno hace un experimento, cada vez se iba aproximando más, ¿cierto?, a la probabilidad. ¿Ya? O sea, la probabilidad experimental se acerca a la probabilidad teórica. ¿Bien? Ahora, dice, cuando dos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir al realizar un experimento aleatorio, son equiprobables. Verdadero.
Exactamente, ¿cierto? Equiprobables viene de la palabra equidad, ¿cierto? Equidad es la probabilidad, o sea, igual probable, ¿ya? Entonces, obviamente, esto, ¿cierto? Por conceptos, es verdadero. Bien, entonces, bueno, la 1 tenemos casi todo, ¿cierto? Verdadero, solamente una falsa, ¿bien? Espero que todos más o menos igual hayan visto de la misma manera, ¿bien? Ahora, ¿alguna otra actividad les gustaría realizar? ¿Monedas, dados, cartas? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar la 3 La de del la dado. Sí, esa. Ya, veamos la del dado. A ver, acá tenemos un experimento, ¿ya? Con un dado de 6 caras. Eh, Ahí por si acaso dice siguientes, ¿ya? Para que no... El libro de repente tiene palabras y se equivocan en las letras. Ya, se lanza un dado 44 veces, ¿ya? Y se registraron acá todos los resultados que se obtuvieron, ¿ya? Un dado. En este caso, como no dice que es un dado cargado o sin cargar, se asume de que es un dado sin cargar, ¿ya? Cuando no especifica cómo es el tipo de dado, simplemente uno asume que es un sin cargar, ¿ya? Ahora, nos pide que construyamos una tabla de frecuencias con los resultados del experimento, ¿ya? Eh, Podríamos... Ya sí construyamos la tabla. Eh, no tengo ninguna tablita como para copiar. No, ya, así nomás. Ya, tabla de frecuencias. Vamos a tener los datos. Vamos a tener la frecuencia relativa. Y bueno, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ya. Esos son los tres más o menos que estamos ocupando ahora porque la acumulada ni siquiera nos sirve. ¿Ya? Así que vamos a ver esos datos solamente. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Vamos a tener datos referentes a los números del dado. ¿Ya? En este caso vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Vamos a tener, ¿cierto? Esos datos. Y ahora vamos a tener que ir viendo con cuánta frecuencia obtenemos los siguientes datos. ¿Ya? Vamos a... Listo. Entonces, vamos a destacar, por ejemplo, ¿cuántas veces salió el 1? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que no se me escapa ninguno más. Creo que no. Ya, el 1 se repitió 12 veces. Bien. Ahora vamos a contar el 2. 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Tenemos 9 veces el 2. Bien. Vamos a cambiar el colorcito. Vamos a ver el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. El 3 lo tenemos 13 veces. El 4, 1, una vez. El 4 salió una vez. El 5, 1, 2, 3, 4. 4. Y el 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Bien. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Los resultados de mi experimento. Ya, lancé mi dado 44 veces. De las 44, 12 veces salió el 1, 9 veces salió el 2, 13 veces salió el 3, una vez solamente salió el 4,
4 veces salió el 5 y 5 veces salió el 6. ¿Cierto? Entonces mi tablita me permite resumir todos los resultados, ¿ya? Para no tener que estar escribiendo. Imagínense yo lanzara el dado 500 veces. No me voy a... O sea, la tabla obviamente me resume todo, ¿cierto? De tener los 500 numeritos anotaditos, la verdad es que no. No, ¿ya? Entonces ahora vamos a escribir la frecuencia relativa. Como yo sé que son 44 veces, ¿cierto? Las veces que se está lanzando, esto vendría siendo representado por ejemplo, 12 partido en 44, ¿ya? Esa es la frecuencia relativa. O también esto puede ser escrito como decimal, ¿ya? Si nosotros dividimos, ¿cierto? En este caso el 9 partido en 44. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con la siguiente, 13 partido en 44. 44, 1 partido en 44, 4 partido en 44 y 5 partido en 44. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos como la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 1? 12 de 44. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5? 4 de 44. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos como la probabilidad lista. ¿Ya? Ahora no estamos hablando de porcentaje todavía, pero lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el porcentaje. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Dividiendo y multiplicando por 100. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ir haciendo acá un poquito más rápido con la calculadora para que no nos entrampemos tanto, ¿cierto?, en lo que es la división y la multiplicación. Y vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo que sacar la primera frecuencia relativa porcentual, yo tengo que dividir. Siempre la frecuencia relativa se divide. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si tengo 12 de 44, que fue la cantidad de unos, yo divido el 12, lo divido en 44 y el resultado lo multiplico por 100. O sea, multiplico por 100. Y me da 27,27%. ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa porcentual va a ser de un 27,27%. ¿Ya? Con dos decimales, más que eso no va a ser necesario, ¿ya? Para poder asumir y analizar todo esto. Bien, entonces, tengo un 27,27% de probabilidades de que al lanzar el dado obtenga un 1. ¿Ya? En este ejemplo, ya recordemos que estamos viendo probabilidad experimental. ¿Ya? En este experimento me dio esto. Recordemos que en el libro, ¿cierto? Había un experimento que había lanzado el dado como 500 veces y había salido una vez el 1. ¿Cierto? Entonces ahora salió al revés. ¿Ya? Entonces ahora el 1 sí salió hartas veces. Ahora, el siguiente. 9 dividido 44 por 100. Me da 20,45. Entonces la probabilidad experimental de que salga el 2 fue de un 20,45%. ¿Ya? Ahora, el 3. El 3 era 13 dividido en 44 por 100, 29,54. 29,54%. Luego, la del cuadro, 1 dividido 44 por 100, 2,27%. Luego, 4 dividido 44 por 100, tengo 9,09%. 9,09%. Y finalmente el 5, o sea, perdón, el 6, que sería 5 dividido 44 por 100, 11,36%. Ahora, si sumamos todos estos decimales, estos porcentajes nos tienen que dar 100. Obviamente no nos va a dar 100 porque siempre estuvimos cortándole los decimales, ¿ya? Entonces por eso nos va a dar 99, algo, ¿ya? Por eso va a haber una pequeña diferencia. Ahora, tenemos nuestra tabla y ahora tenemos que ir a ver las preguntas. ¿Ya? Tenemos que saber qué es lo que nos están consultando acá. ¿Ya? Y en este caso, dice, ¿cuál es la frecuencia relativa de ocurrencia del evento sale 1? ¿Dónde creen ustedes que va a estar acá la respuesta? ¿O cuál creen ustedes que sería la respuesta? Si yo les pregunto, 4. la frecuencia donde dice sale 1. Sale 1.
¿Cuál será? 12 de 44. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice sale 1. ¿Ya? El dato es que caiga el 1. Entonces nos están diciendo cuántas veces cayó el 1 y cuánto fue el total. Entonces la frecuencia relativa fue, en este caso, 12 de 44. Esta es mi frecuencia relativa. ¿Ya? Recuerden que la frecuencia relativa es una fracción, ¿ya? O un número decimal, ¿ya? Pero como lo estamos viendo como probabilidades, nos conviene obviamente verlo como una fracción, ¿ya? Ahora, veamos ahora si es que se comprendió bien. Cuando les pregunto la frecuencia relativa de la ocurrencia del evento sale 6, ¿cuál va a ser? ¿Sale 6? Ya, sí. A ver, ¿y ya en la casa? ¿Cuál será ahora el sale 6? ¿Qué fracción será? El sale 6. 5 de 44. Ahí sí, ahí sí. 5 de 44. Ahí sí estamos bien. Ahora, ¿cuál será la frecuencia con que ocurre el evento sale 8 al lanzar el dado? ¿Cuál será la frecuencia con que ocurre el evento sale 8 al lanzar el dado? ¿Qué opinan ustedes? A ver, acá en la sala ya me dieron la respuesta. 14 de 14. 44. A ver, ¿cuántas veces salió el 8? Acá arriba. ¿Cuántas veces contaron el 8 acá? A ver, ¿cuántas veces salió el 8 acá arriba? Ninguna. Ya. Entonces, ¿cuál sería su frecuencia en este caso? 0. 0, ¿cierto? Porque resulta, bueno, acá nos están preguntando en todo caso la frecuencia, ya, no la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, como es la frecuencia, solamente vamos a colocar 0. Cuando es relativo, es cuando yo lo divido en el total. ¿Ya? Recuerden que hay una diferencia entre las frecuencias. ¿Ya? Cuando yo digo frecuencia relativa, es la fracción. Cuando yo diga frecuencia porcentual, es el porcentaje. Y cuando yo digo solamente frecuencia, es la cantidad de veces que se repitió. O sea, la primera columna, la de acá. ¿Ya? En este caso va a ser 0. Dice, ¿cuál es la suma de las frecuencias relativas de todos los eventos? O sea, en otras palabras, ¿cuánto es la suma de todo esto? ¿Cuál va a ser el resultado de todo eso? A ver. Ya, pero desarrollo nomás. Porque son fracciones, ¿cierto? Ya, 44 de 44. ¿Y eso cuánto es? Ah, ya. ¿Y el número? No, no, no. Es 44 porque es 44. ¿Cierto? Ya. ¿Y eso el número cuánto es? Si desarrolla esa fracción, ¿cuánto le da el número? No, pero es un porcentaje. Ya, pero el número. Ya usted me dio la fracción, me dio el porcentaje, ahora falta el número. ¿Cuál es el número? Divida, ¿cuánto es 44 dividido 44? 1. 1. ¿Sí? Porque es un entero. Ya recordemos que la frecuencia, la suma de las frecuencias relativas, siempre en un experimento me va a dar 1. ¿Ya? Porque recuerden que acá yo estoy contando todo.
los resultados del evento. ¿Ya? Y obviamente si yo sumo todos los resultados, me va a dar el experimento entero. ¿Ya? Entonces por eso va a ser 1, va a ser mi 100%, como decía esto. ¿Bien? Ok, entonces ahí tenemos, ¿cierto? La número 3, ya desarrollada, con las respuestas correspondientes. Ya, ahí está. Bueno, ahí la vamos a dejar un poquito más grande ahí para que puedan tomar apuntes. Bien, y vayan revisando a ver qué otra más podemos hacer, ya para ir avanzando. Profesor, ¿Sí? ¿podrá explicar la número 2, por favor? Sí, claro, no hay problema. Recuerden que en el Classroom también está el archivito con las páginas del texto, por si es que, si es que pueden revisar. ¿Ya? En caso de que no tengan el libro, el cuaderno de ejercicio. Y bueno, y para la próxima semana los que vengan presenciales, traigan sus textos, ya ambos. ¿Ya? El de matemática normal y el de ejercicio. Para que no vayan tan a la deriva. Bien. Vámonos a la siguiente, que es la número 2. A ver, la número 2, jugaron con monedas, ¿ya? En este caso, una sola moneda, ¿ya? Que fue lo que usaron para hacer este experimento. Y el experimento consistía en lanzar la moneda 15 veces y anotar los resultados, ¿ya? Como nosotros todos sabemos, en una moneda o sale cara o sale sello, ¿cierto? No tengo otra opción, ¿ya? Y los resultados que se obtuvieron, ¿ya? Al hacer este experimento fue que salieron 6 caras y salieron 9 sellos, ¿ya? Que es lo que tenemos, ¿cierto? Anotadito acá, ¿ya? Bueno, nos faltaron acá las otras dos columnas de frecuencia relativa y frecuencia porcentual como para haberlo hecho más fácil, ¿ya? Pero bueno, veámoslo así nomás para ver si es que pueden tratar de calcular la frecuencia relativa de manera mental, ¿ya? Por ejemplo, nos preguntan acá cuál es la frecuencia relativa de la ocurrencia del evento sale cara, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que fue la frecuencia relativa del sale cara? 6 de 15. 6 de 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta fue 6, ¿cierto? Y la relativa tenemos que dividirla por el total. En este caso el total era 15 veces. ¿Ya? Entonces acá sí era 6 de 15. ¿Ya? Ahora, y la ocurrencia, o sea, perdón, y la frecuencia relativa de ocurrencia del evento sale sello, lo que falta, ¿cierto? 9 de 15. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la frecuencia con que ocurre el evento sale una estrella al lanzar una moneda? 0, ¿cierto? No. A no ser que la moneda te golpee en un ojo y se vea como una estrella y cuente, pero no está definido, ¿cierto? Dentro de los posibles eventos, ¿cierto? Ahora, ¿y la suma de las frecuencias relativas de los eventos sale cara y sale sello? Si yo sumo sale cara más sale sello, ¿cuánto nos va a dar? 15 de 15. ¿Ya? ¿Y eso el número es? Sumando las dos frecuencias. ¿Sí? Eso es 1. ¿Sí? Ah, bueno. Un entero. Sí. Exactamente. Un entero. ¿Ya? Siempre cuando nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, el resultado es 1. ¿Ya? Independiente que esté partido en 15, independiente que esté partido en 44, ¿cierto? Siempre me va a dar el entero. ¿Ya? En este caso de la 3 me dio 44 de 44 y en el caso de la 1 me dio 15 de 15. ¿Bien? Súper. Bien, alcancemos a revisar la 4. ¿Ya? A ver si veamos de qué consiste esto. A ver, en la 4 dice que se realiza un experimento con un mazo de cartas de naipe español. ¿Ya? Este mazo de naipes que tiene
solamente 10 cartas con pinta, ¿ya? Y estas pintas eran oro, bastos, copa y espada, ¿cierto? Las que juegan para ocupar, los que juegan escoba, ¿sí? Brisca, escoba, truco, ¿cierto? Ese tipo de juego. Ahora, ¿qué sucede con estas cartas? ¿Cuál fue el experimento? ¿Ya? Bueno, nos piden que nosotros podamos estimar la probabilidad de que yo pueda sacar una carta cualquiera, ¿cierto? Y que esa carta sea de copas. ¿Cuál creen ustedes que sería la probabilidad de sacar una carta de copas al momento de extraer una del mazo? 50. No. Recuerden que la probabilidad es una fracción, ¿ya? Siempre ustedes tienen que dar lo probable dividido lo posible. Lo favorable dividido lo posible. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tenemos una probabilidad, ya que esto es como una regla, ¿cierto? Que hay, que dice que la probabilidad de que ocurra algo, ¿ya? Va a ser una fracción, siempre, ¿ya? Versus lo favorable, que va a ir siempre arriba, favorable, y siempre se va a dividir con el total, o lo posible, ¿ya? Llamémosle aquí lo posible, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, yo, si quiero sacar una carta, ¿ya? De copas, yo tengo que ver, primero que todo, cuántas cartas tengo en el mazo, que va a ser lo posible, el total, ¿ya? Y en este caso, ¿cuántas cartas tengo en mi mazo? En mi mazo de naipe español, tengo 40, ¿cierto? Tengo 40. Ahora, de esas 40, ¿cuántas van a ser de copas? Van a ser 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 4 pintas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando a mí me preguntan por la probabilidad de sacar una carta de copas del mazo, la probabilidad va a ser 10 entre 40. ¿Ya? Siempre va a ser una fracción. ¿Ya? Y en este caso, yo voy a decir, estima la probabilidad de sacar una carta copa de 9. Entonces, la probabilidad de obtener una copa, ¿cierto? Va a ser de 10 de 40. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo 10 cartas de copa en el mazo, de un total de 40 cartas. ¿Ya? Siempre ustedes tienen que mirar eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener una cara va a ser 1 de 2. ¿Por qué? Porque tengo una cara de 2 posibles resultados, que es cara sello. ¿Ya? Y en este caso es lo mismo. Si yo lanzo un dado, la probabilidad de que salga un 3 es 1 de 6, porque tengo un 3 de un total de 6. Entonces siempre, cuando nosotros veamos probabilidades, en el caso de la probabilidad no tanto experimental, sino que la probabilidad teórica, ya que es como la probabilidad real, ¿cierto? Que se estudia, siempre es los casos favorables, van a estar arriba, y abajo van a estar los casos posibles. ¿Ya? Ahora, completemos, ¿cierto? A ver. Dice, completa la tabla, recuerda devolver una carta al mazo después de cada esta acción. Frecuencia absoluta de copas. Frecuencia relativa de copas. Ya, en este caso, nosotros vamos a tener que hacer el experimento nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si no tengo un naipe español? Recorto 40 papelitos, a 10 le coloco copas, a los otros 10 le coloco basto, a los otros 10 le coloco oro y a los otros 10 papelitos le escribo espada. ¿Ya? La revuelvo, los meto en una bolsa y voy sacando. Ah, sale copa, sale copa, y los voy devolviendo. Y voy haciendo el experimento si no tengo el mazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer?
hay que ir sacando una carta y mirar qué pinta es. ¿Ya? Lo puedo hacer con papelitos, lo puedo hacer con tarjetas, la puedo hacer con las mismas cartas, no tengo problema. Además, si tengo de las otras cartas, yo puedo decir que los corazones son oro, que los diamantes son basto, que no sé, que el trébol es copa, ¿ya? Y muevo del 1 al 10 solamente, ¿cierto? Tomo los puros numeritos, los dejo en una cajita y voy sacando cartas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir contando, ¿cierto? Primero sacar 10 veces cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Y de las 10 tracciones, ¿cuántas salieron copas? Por ejemplo, hoy saqué 10 cartas y me salieron solamente 2 copas. ¿Ya? Después cuando saqué 20 cartas, de las 20 me salieron 5 copas solamente. Después saqué 40 veces y de las 40 veces me salieron 12 copas solamente. ¿Ya? Entonces eso tengo que ir haciendo acá. ¿Ya? Entonces, arriba yo voy a colocar cuántas veces obtuve una copa. ¿Ya? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependiendo de la cantidad que saque. Este experimento lo tengo que hacer varias veces. Ahora, si yo hago 10 extracciones y anoto la cantidad de copas, por ejemplo, 5 copas saqué. Oh, tuve muy buena suerte, saqué 5 copas. No voy a partir de cero. O sea, hagan 10 más para completar las 20, ¿cierto? ¿Para qué van a volver a hacer y van a hacer todo el ejercicio de nuevo? ¿Ya? Cuando tiene las 20, pucha, de las 10 a las 20 saqué una copa más, bueno, en total tengo 6. ¿Ya? Después, como tengo que hacer 40, sigo con la 21, ¿cierto? ¿Para qué voy a volver a hacer de 0 a 20 si ya las hice antes? ¿Ya? Entonces después hago las otras 20, me llegué, no sé, a 10 copas, después 50, 12, de 60, 15 y de las 100 me dieron 20 copas. Ya, ahí ya saqué 20 copas en total. ¿Bien? Y eso es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que yo saqué, en este caso, algo favorable. ¿Bien? Esto es como ejemplo, ¿ya? O sea, no, esto es como menos lo que ustedes tienen que notar. Y después la frecuencia relativa, ¿qué van a colocar? Lo favorable dividido el total. 5 de 10. Perdón. Sí, 5 de 10. Después 6 de 20. Después, perdón, va el 10 de 40. 12 de un total de 50. Después 15 total de 60 y 20 total de 100. ¿Ya? Y ahí más o menos ustedes van haciendo como ejemplo. ¿Ya? Siempre va la frecuencia absoluta dividido por el total de extracciones. ¿Ya? En este caso, como extraje 10, 5 de 10. Como extraje 20, 6 de 20. Como extraje 40, 10 de 40. Y así voy a ir cambiando. Obviamente, estos resultados y esta tabla va a ser distinta para todos ustedes. Porque no todos, por ejemplo, quizás alguno va a sacar 10 veces y no le va a salir ninguna copa. 0 de 10, ningún problema. Y después sigue haciendo el experimento. Total, son 100 extracciones las que tiene que ir haciendo al final. Bien, Magdalena, ¿qué duda tiene? Cuénteme. Bien, y acá nosotros tenemos que ir reflexionando de acuerdo a lo que va saliendo, ¿cierto? En nuestros resultados, ¿ya? La primera pregunta, ahí mientras Magdalena me escribe para su consulta, dice, ¿qué sucede al ir aumentando las extracciones? Nosotros tenemos que ir dando, ¿cierto?, una opinión respecto de eso. ¿Coincide tu estimación con la frecuencia relativa de la tabla? Ahí también tenemos que ir dando, ¿cierto?, la estimación. Ahora, la estimación con la frecuencia relativa se refiere a esto, ¿ya? Si eso yo lo divido, me va a dar 0,25. Si yo divido este último resultado, me tiene que dar un decimal, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿este decimal que me da acá es similar a este decimal que me dio acá? Y ahí nosotros tenemos que responder sí o no, qué pasa, ¿ya? Y escribir por qué crees que sucede esto, ¿ya? Y justificar ciertos resultados. Entonces, la última es algo más personal, ya es un experimento que cada uno va a hacer en su casa. Como les digo, si no tienen carta, no importa. Recorten 40 papelitos y le escriben a 10 papelitos una pinta, al otro día le colocan pasto, al otro día le colocan copa, a otro oro, otro, ya. Espadas, ya. Y después doblan los papelitos, los meten en una bolsa y los van sacando.
Sacan uno, lo devuelven. Sacan otro, lo devuelven. Sacan otro, lo devuelven. No van a sacar, porque cuando hagan 100, van a quedar 100 papeles, ¿ya? Pues son 40 nomás. ¿Ya? Entonces, sacan, lo miran, lo devuelven. Sacan, miran, lo devuelven, ¿ya? Y así ustedes van a ir completando la actividad, ¿ya? Entonces, si no hay cartas, no importa. Se hace igual el ejercicio con una hojita nomás, ustedes la recortan y van anotando y lo meten a un gorrito, a una bolsa, donde ustedes quieran. Y van haciendo el experimento, ¿ya? Si tienen cartas, igual háganlo, con cartas no hay problema. Van sacando una carta, la colocan de vuelta. Sacan otra, la colocan de vuelta. Sacan otra y la revuelven bien nomás para que quede, ¿ya? Así que no hay problema con ello. ¿Súper? Ya, y eso en realidad sería la actividad que tendríamos para esta semana. Ya, la verdad es que es bastante sencillo esto. Ya, como les decía, eh, esto es solo experimento. Ya, son cosas totalmente cotidianas. Ya, lanzar una moneda, lanzar un dado, sacar una carta, son cosas totalmente cotidianas. Ya, acá se responde claramente cuando alguien pregunta, profe, ¿para esto, para qué me va a servir? Ya, porque esto lo podemos aplicar en juegos. Ya, el azar está en todos lados. La lotería, el quino, el loto, la apuesta, las carreras, todo tiene relación, ¿cierto? El juego tiene relación con la probabilidad. ¿Bien?